¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que anden bien. Vamos a esperar que se acerque algún amigo para charlar un ratito entre un cliente y otro. Mañana fresca. A ver, ¿qué herramientas hay acá? ¿Cómo andan los amigos? ¿Todo bien? Acá arrancando una nueva jornada. Ya hace rato que estoy, pero bueno, pasé a buscar algunas herramientas. Dado que desde el otro día que hicimos el vivo desde acá no volví, y bueno, me quedó esta caja, la cartuchera, y me notaba que me faltaban algunas unidades que quería seguir probando, y no, es el caso de las herramientas de la marca Celta, bueno, y algunas unidades con las que ya estoy familiarizado a trabajar, y nada, digo, voy a pasar, en cuanto tenga 5 minutos, a buscar la caja como para seguir. ¿Todo bien? Espero que, espero que el frío esté siendo clemente con ustedes. Cecilia, ¿cómo te va? Espero que estés bien. ¿Qué se cuenta por Mendoza? ¿Van llegando los paquetes de a poco? Acá un día hermoso para las tortas fritas. Está ideal, ideal. Mate con tortas fritas. Espectacular. La verdad que sería un muy buen plan. Fritas con grasa, obviamente, ¿no? Es para mí ideal. Pero bueno, está el que le cae un poco pesado, el tema de la grasa. No mandes más, ya tenemos bastante. Lo que pasa es que no colaboran mucho con digamos, el cese de envíos a Mendoza. Hay mucho personaje patético y no me queda otra que decirle, llévate este paquete para Mendoza. Mucho personaje patético defendiendo a personajes indefendibles de acá, de YouTube, de la vida misma, la verdad que gente despreciable, pero bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que hay, es lo que hay. Mandarlos a la Patagonia para que se congelen. Sí, no, es igual, son pecho frío, ¿no? Son gente que si tienen que vender el alma al diablo o el asterisco de la madre no les importa nada, son gente que conmigo no tienen nada para hablar, o sea, no. Pero bueno, ¿qué va a ser? No se puede estar todo el tiempo hablando de ellos porque, en cierta forma, si no parece que uno los necesita. Me voy a sacar la campera porque ya me hiciste entrar en calor. Bueno, vamos a esperar que llegue algún amigo más para saludar y después vamos a ordenar un poquito las herramientas porque tengo que preparar una caja, dado que me tengo que hacer un par de service y como dije, estaba extrañando algunas unidades que estuve mostrando y probando y bueno, nada. Vamos a completar nuevamente la caja y bueno, vamos a ver
¿Qué opinás de las herramientas Toolsen? La verdad, tengo algunas unidades, no me han llamado la atención demasiado. Se podrían comparar mucho a las 5, son semejantes. Y la verdad no es algo espectacular. Tengo llaves francesas, tengo alicates, tengo pinzas, destornilladores. No es algo espectacular, hay que evaluar mucho el tema precio, que a veces conviene quizás por la misma calidad pagar un poquito menos. Por ejemplo, hablaba con un amigo, Watford, la verdad que cuando las empecé a utilizar y a probar, bueno, las conocí de la mano del canal de Gregorio. eh, Me resultaron espectaculares. Trabajan en forma profesional constantemente, hasta el momento sin problemas. Y no son herramientas caras. Micaelo, debes estar exultante con tantos paquetes que te manda este señor. Sí, por supuesto, estábamos hablando de eso. Siempre aparece algún salame como para mandarle este paquete para Mendoza, ¿no? Siempre no colaboran demasiado, entonces bueno, uno manda paquetes para Mendoza. Buenos días, ¿cómo va Wendigo? Sé que no es el horario habitual en que me encuentran haciendo un vivo, pero bueno, quizás por ahí me cruzo algún amigo que no veo en otro horario, porque cuando yo hago los vivos, generalmente la gente está cenando, nada, tiene una vida de familia, obviamente. Buen día, parcero. ¿Conoce las herramientas Dilu? Parcero, bueno, las conozco. Las tengo compradas, las tengo que presentar. Las está mostrando otro canal de herramientas que ya estuvo probando. Así que bueno, consultale a él, que es el que las probó. Yo todavía no las probé. Yo creo que van a formar parte de lo que en el canal llamamos la segunda Santísima Trinidad, dado que un video vidente del canal la llamó la primer Santísima Trinidad a Inco en Top y Total. Y bueno, la segunda Santísima Trinidad estaría compuesta por Watford, Hadeberg y Dishu, o Dilju, no sé cómo se dice, después me lo tengo que aprender, porque al principio me cuesta un poquito familiarizarme con algunos nombres, problemas psicológicos que uno tiene. Pero vamos a decirles Dishu. Las Dishu todavía no las probé, las está probando otro señor. Yo hace tiempo veo tus videos, pero nunca entré a un vivo. Bueno, bienvenido. ¿Viste alguna vez herramientas Tempo Made in Germany? No. No es el espíritu del canal. Herramientas Made in Germany o de industria alemana tengo hasta la década del 80. Después, bueno, el espíritu del canal siempre fue tratar de utilizar herramientas económicas como para que estén al alcance de cualquier técnico que comienza y bueno, que las pueda probar, utilizar y salir a las tareas, llamémosle una forma satisfactoria. Y después sí, quizás ir escalando y poder comprar algo de un poco más de calidad, ¿no? Buenos días, Diego, querido, ¿cómo estás? Estábamos acá con un par de amigos y hablando un poco sobre algunas herramientas. Me preguntaban particularmente sobre la marca Dishu, o bueno, yo le llamo así, que las está probando otro canal por el momento, así que está demorada la toma de contacto con esas herramientas por una cuestión
de prioridad. Después, bueno, la que tengo para mostrar es la multifunción de Wattfall, que verdaderamente sería, como le llaman ahora, espoliar o spoilear, no sé cómo se dice, pero bueno, anticipar un poquito que la veo, la pagué al menos, más económica que la Trigane y se ve un poco más cómoda. La Trigane, si bien no es una porquería, porque no es una porquería, pero es muy aparatosa, es una herramienta muy aparatosa que quizás se torna un poco incómoda para cuando uno está, porque esto no lo dicen muchos canales, cuando uno está trabajando en forma domiciliaria, quizás con el cable más grueso que trabaje en algún momento, sea 4 milímetros. Es una herramienta bastante aparatosa la Trigane para eso. Ya haré alguna devolución un poquito más profunda. Es una calidad de herramientas que conocí a través de Panchejo Videos, que la verdad nunca las utilizó. Eh, ayer, que tengo. Sí, sí, Mercedes-Benz todo milimétrico. Yo tengo el jueguito de herramientas Mercedes-Benz, llave de dos bocas, de uso frecuente, 911, 79, 1311, 1714. Tengo herramientas de esas. Las tengo guardadas como herramientas especiales. Facundo Faraone, bienvenido. ¿Cómo va eso? ¿Qué se cuenta de bueno? ¿Cómo los trató el frío a los amigos? Este primer frío que bueno, se está haciendo sentir. Yo, como les decía, cuando recién abrí el vivo, tenía que venir a buscar las herramientas que dejé el otro día y bueno, primero y principal porque quiero seguir probándolas. Hoy voy a estar realizando unas tareas en las cuales las voy a necesitar y nada mejor que probarlas ahí. Y bueno, estaba ordenando el taller un poco y dije, no, las dejé en el otro taller. Bueno, ya que estoy, voy para allá y capaz que hago un vivo de una hora, un vivo cortito, para estar, claro, estoy en el ex taller de Antonio. Así que bueno, nada, acá. Saludando a algunos amigos que como no es mi horario habitual, me los cruzo, como el querido Cobursa. ¿Cómo va, Cobursa? Tanto tiempo. Espero que andes bien. Espero que andes bien, que bueno, tus cosas estén en orden. Jorgito, Jorge, buen día, ¿cómo va? ¿Qué se cuenta por del otro lado del charco? No, este taller lo voy a utilizar porque bueno, en el mío ya no tengo lugar. Lo voy a utilizar para guardar más que nada la Coupé Torino y las dos motos grandes mías que tengo, el Honda 750 y el Daytona 400. Voy a tener acá. Obviamente va a haber herramientas, va a haber algún lugar como para hacer videos y ese tipo de cosas, pero no lo voy a utilizar. Porque bueno, está en el mismo terreno que la Ponderosa, o sea, la Ponderosa por cuestiones de arreglo familiar, quedó viviendo la doctora Quinn, y bueno, sería molesto tener tránsito permanente de autos y eso, entonces bueno, nada. Sí, la verdad que el viento de ayer en la tarde me asombró más, al menos de este lado del charco. Y dije, se va a venir el frío. Y se vino. ¿Cómo va, Patricio? Espero que estés bien. El otro día me sorprendió la cantidad de francesas que tenés. Una locura. Tengo.
siempre dije que mi herramienta favorita, me gustan todas las herramientas obviamente, pero mi herramienta favorita siempre fue la llave francesa. Y bueno, me dediqué a armar distintos elencos de las distintas marcas, desde la década del 90, como cuento siempre. Made in China, Forged y bla bla, hasta bueno, las legendarias Baco de la línea 69 a la 75, por ejemplo. Eh, Medio que después me costó un poco la línea 80, 80-69 hasta la 80-75. Y bueno, sí, se han juntado unidades. Y siempre alguna falta, ¿eh? Siempre alguna falta. He perdido alguna que otra y me han sustraído alguna que otra. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es así. Las importantes están ahí adentro, no salen, ya no salen del taller. Tito, querido, bienvenido. ¿Cómo va, Gregorio? Gracias por estar. Gracias por estar. Hace un frío acá, no me quiero imaginar dónde está vos. Se quedó el micro, ¿qué lo parió? Qué bárbaro. Carlos Vargas nos dice, hola Tano, ellos te critican por ser diferente. Tú te ríes porque ellos son todos iguales. Sí, si te referís a los canales clásicos con los que yo tengo roces, estaba hablando un poco de eso. O sea, justo apareció una video vidente. Yo la verdad que ya descreo de que sean video videntes, XX, XY, la verdad ya no sé, no tengo mucha idea. Pero hablábamos de eso, o sea, no colaboran, porque mando mucho paquete para Mendoza. Pero no colaboran en que uno afloje. O sea, y a mí me doblás la apuesta y yo te la voy a doblar de nuevo. Por ejemplo, el bola de manteca con tetas y sombrero. No me conoce ni por Gil, pero cuando yo tiro algún video donde lo menciono y se siente tocado, lo único que hace es subir a su comunidad fotos que yo obviamente replico, mostrando sus éxitos en TikTok, Facebook, YouTube, que a mí la verdad no me molesta, no me molesta el éxito de otra persona. Eso siempre costó que se entienda un poco, porque hay una tendencia que al que opina diferente, lo catalogan o lo consideran envidioso. ¿Envidioso de qué? Si yo no vivo de esto. O sea, yo esto lo hago a modo entretenimiento, diversión, no pretendo enseñar nada ni que nadie me dé nada. Simplemente sería muy parecido al tipo que mira por ahí un partido de fútbol y se pone a discutir contra la televisión. Nada más que bueno, yo tengo la posibilidad de hacer pública mi disconformidad con el contenido de determinadas personas. Está bien, estaría el que dice no lo miren más y listo, ya está. Pero bueno, después empiezan las cuestiones personales, o sea, eh, no sé qué opinión tendrán ustedes de mí, pero eh, no es que tenga el autoestima muy arriba ni demasiado ego, pero tengo experiencia en lo que es trabajo, en obra, en taller, en domicilios, de herramientas tengo y no las colecciono, no es que yo las compro para coleccionar, yo las compro para trabajar. Gastar una pico del oro, mi padre, Antonio, acá en este taller, trabajó toda su vida y gastó una pico del oro. Yo vengo gastando picos del oro, o sea que trabajo con las herramientas. Y a veces escuchar determinadas estupideces o escuchar que inclinan la balanza para un lado o para el otro acorde a sus conveniencias comerciales o personales, me rompe un poco las pelotas, no lo voy a negar. Pero bueno, sería fácil, qué sé yo, pasar desapercibido o
Si no puedes vencerlos, únete. Y la verdad que no es mi política. Sé que están haciendo fuerza y algún que otro va a saltar y va a decir, siempre luchando contra tus enemigos imaginarios, pero sé que están haciendo fuerza, porque las denuncias llegan, para cerrarme el canal. Y la verdad que a mí, ¿qué me importa? Abro otro, o sea, pero en algún momento las empresas, las marcas, van a dejar de apostar a determinadas personas porque se van a dar cuenta que el rendimiento ya no es el mismo, ya no tienen la misma difusión, no tienen la misma llegada, y bueno, van a caer por su propio peso. Eso lo hablaba con un amigo ayer, y me decían, alguno que otro va a tener que volver a su antigua vida de programador mediocre. Eso no lo dijo él, lo digo yo. Va a tener que volver a su antigua vida de programador de computadoras, mediocre, porque me han dicho que su trabajo tampoco era algo espectacular. Entonces, bueno, nada, habrá sido una guerra, como decía John, que apareció hace unos días. John decía, vos tenés mucho tiempo al pedo. Sí, puede ser. ¿Qué te importa, John? Sóbame el pelo. ¿Va a venir uno más loquito que vos? Y sí, obvio. Siempre hay uno más loquito que uno. O vos las peleas las tenés solamente con el que le podés ganar. Las peleas hay que tenerlas. Vos te peleás con alguien y podés perder. Pero las peleas son para tener. Esa es la diferencia entre el cobarde y el que tiene huevos. El cobarde pelea contra el que sabe que va a ganar. El que tiene huevos se pelea. Y después vemos los resultados. John, sumale el plus, que yo disfruto mucho cuando me cagan a trompada. La verdad que me encanta. Y me caliento peor. Así que bueno. Es un vivo muy amistoso el que estamos teniendo. Vamos a ver los comentarios porque me colgué hablando y nada. El amigo Cobursa nos dice, ¿sabés que el otro día vi una escultura hecha de herramientas? Sí, sí, sí. En Aedo hay una escuela de capacitación profesional donde dan cursos de herrería. Yo alguna que otra vez he dado el curso de gas, pero no cuando estaba ahí, sino estaba en una escuela que le prestaban después del horario escolar bueno, para dar el curso. Y cuando se armó esa escuela de capacitación profesional e incorporaron lo que es herrería, hacían unas esculturas terribles. Lo que pasa, terribles en el buen sentido. Lo que pasa que es triste ver una pico del oro soldada, una francesa, hacían unas arañas, unas especies de insectos con llaves, la verdad espectacular, pero bueno, a mí me duele un poco. Mamita, Gregorio se quedó justo en el lugar donde nadie se apa- Y, pero bueno, es así, es para valientes, la pampa es para valientes. Yo me haría un re video desde ahí, Gregorio. Con esta situación me haría un re video. No sé si viste la... Facundo Faraone, el amigo Facundo nos dice, no sé si viste la pinza multifunción Ronix que mostró Larry. Él no lo llama Larry, pero yo sí. La verdad que me parecía malísima calidad. Me dio la impresión de que estaba pintada con aerosol. Bueno, yo de la línea Ronix tengo compradas, no las retiré por una cuestión de tiempo, pero tengo compradas las unidades completas, pinza de punta, alicate, multifunción, pico del oro y los destornilladores, para probarlos. Vamos a ver qué resultados arroja. Si hay que juzgar por lo que se vio en ese video, no sirven para nada. También tengo en mi taller la multifunción Watfo que estaba adelantando un poco, no sé si llegaste para esa parte. Si la tengo que comparar con la Trigane, que la conocí en el canal de T Panchejo Videos, porque yo menciono a todos los que muestran herramientas,
Eh, es una herramienta muy aparatosa. Si bien no es una porquería, la Trigane, es la única que viene en cromo vanadio. Si bien no es una porquería, y ya tendré que hacer algún videíto de evolución, pero quedó en una especie de cartuchera que llevo en la moto para cuando me quedo tirado por ahí, porque esta chinarda a veces se queda. Si bien no es una porquería la herramienta, pero es muy aparatosa, está arriba de las 8 pulgadas, 9 pulgadas. Y en lo domiciliario, generalmente uno trabaja a veces con cable que el más grueso es 4 milímetros y se torna no incómoda, porque uno está acostumbrado a trabajar, pero si nos vamos a poner, pues si no sería todo lo mismo, trabajen con cualquier cosa y ya está. Si nos vamos a poner exigentes, es muy aparatosa para lo que es domiciliario. Bueno, tal que dirá, usala cuando sean cables más grandes. La capacidad de los pelacables, del sector pelacables, que no me gusta usar, pero bueno, hay que hacer una devolución, es mucho más chiquitito que el cable que haya que pelar. O sea, cuando la querés usar en forma profesional, como amerita semejante herramienta, es lo mismo que vaya a cambiar un cuerito con una francesa de 12 pulgadas. No sé si me explico. Eh, no tenés las posibilidades en lo que es el área de pelacable. No así la Watford, que si bien no la probé porque no la presenté, pero hice una leve toma de contacto a la mano y ya es más cómoda, no es tan aparatosa. Si bien puede tener la misma capacidad de pelado, corte y bla 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 bla, pero no es tan aparatosa. De todas maneras, la que se lleva los premios es la de la línea Inco. Eso, el que me quiere decir señor Inco, como me decían en alguna época, tiene la libertad de hacerlo. Esa pinza, la de primera generación, la de 8 usos, para mí la rompió toda. Es espectacular. Pero resumiendo, porque había comentarios. Resumiendo, porque me voy por las ramas, me parece que la marca Ronix es una porquería. Incluso he visto en ese canal, en el del infomercialista, que intentaba mostrar otra herramienta, pero estaba comenzando a aflojar un niple, creo que era, o un codo, que él lo muestra todo oxidado. Ahí está un poco la ignorancia, ¿no? Por afuera puede estar completamente oxidado, incluso completamente podrido, agujereado, pero si en la punta está apretado, el óxido es algo que no influye. Es más cinematográfico el efecto óxido. Yo he aflojado caños agujereados, podridos, que así y todo había que calentarlos para aflojarlos, porque no salían. Pero aquí iba con esto, que la Pico del Oro Ronix, Ronix es, no me parece algo demasiado distinto a lo que es, por ejemplo, la Six, o cualquiera de las, que debe tener algún estándar más de calidad, ¿no? Pero no me parece algo demasiado distinto a las genéricas que yo muestro a veces, incluso con esos grip así parecidos y todo. Yo les podría mostrar una que creo que la van a confundir con esa. Pero bueno, tampoco, qué sé yo. Para mí es una calidad poco confiable la Ronix esa, pero bueno. De hecho, se lo vio bastante disconforme para lo que es él en cuanto a su devolución. O sea, si bien no es de quedar mal con nadie, no es que va a decir esta herramienta es una porquería, pero dijo, no, me parece que vino con algunos detalles, qué sé yo me quejé. Bueno, ¿se dan cuenta por qué no hay que comprar en Mercado Libre herramientas?
Está bien, yo con estas marcas, por ejemplo Celta, la Trigane, yo no estoy yendo a retirarlas, porque las retiran donde Gregorio publica que son comercializadas. Es verdad, es en esos lugares. Va una amiga mía que trabaja en Capital, hace impresiones y va a entregar a distintos clientes y me hace el favor de pasar por determinados lugares y traerme las unidades. Se podría decir que sería lo mismo que comprarlas por Mercado Libre porque yo no le estoy haciendo una toma de contacto como cuando voy a la bulonera y agarro y la miro y la miro y si veo que tiene una luz, le digo, pásame otra. Bueno, si ya hay dos herramientas con luz, es un factor común de la herramienta. Bueno, se podría decir que tampoco puedo hablar mucho de ese tema. O sea, el 98% de mis herramientas las compré yo haciendo una toma de contacto. El 1% me los va a buscar esta piba y el otro 1%, el blister, no me permite hacer una toma de contacto. Pero sí mirarla y qué sé yo. Y parece que lo han, no sé, no sé cómo decirlo sin herir susceptibilidades, pero que lo han empernado con una francesa que pintaba ser Schweiden y no era. Supuestamente es calidad alemana. Ahora se usa mucho Facundo, la frase es China, pero bajo normas y tecnologías alemanas. O sea, la herramienta es china, pero está diseñada bajo estándares alemanes. ¿Qué sé yo? Yo tengo llaves francesas y las he mostrado y las voy a volver a mostrar. Chinas, que dice China con orgullo, de la década del 90. Y cuando no había otra cosa, había que aflojar con eso y aflojar con eso. Y orgullosamente chinas. O sea, el chino con estándares alemanes, pero que no ponen el billetardo para que salga una herramienta con tecnología alemana, no funciona. Bremen también está fabricado en China, pero yo con los 90 kilos que tengo, me paro arriba del mango de fuerza con el tubo, no pasa nada. Pego un saltito y aflojo. Es así. ¿Qué nos dice el amigo Marcos? Bienvenido, Marcos, un gusto tenerte. Hola, Tano, buenos días. Paso a saludarte ya que me tomé un tiempito en la obra. Estamos iguales, yo pasé a buscar unas herramientas, les contaba a los muchachos que tengo que ir bueno, ya todos saben, yo soy de Aedo, tengo que ir hasta Morón Sur y tengo que bajar un termotanque y hacer un par o sea, el cliente está dispuesto a cambiar el termotanque. Yo creo que el problema, por lo que estuvimos hablando, se localiza en el termostato. Pero bueno, me dijo, si el gasto va a representar el 40% del termotanque, yo prefiero cambiar el termotanque. Bueno, es un lindo laburo para probar herramientas y para sacar contenido, dado que bueno, todos hablan de termostatos y de termos y de que acá lo van a ver cortado, cómo funciona y bla bla, pero ninguno lo desarrolla en tiempo real, el desarme, cómo es y estaría lindo mostrarlo eso, como para, sin enseñar nada, obviamente, no, yo no les enseño, simplemente muestro cómo lo hago yo. Emiliano nos dice, Ronix lamentablemente es una total de otro color. Coincido en alguna parte con vos, Emiliano, coincido que no es alemana, lejos está de eso, pero hay herramientas total de muy buena calidad, muy buena calidad, quizás incluso hasta escapando a los estándares de la misma empresa.
yo tengo pinzas que verdaderamente las he castigado. Acá, bueno, este es un modelo que no es el industrial, es un modelo, el segmento liviano, pero que fue la transición entre un modelo y el otro. Las primeras, las que venían en acero al carbono, algunos se quejaban de que no le cerraba acero, de que la herramienta era comprendible. Pero después han ido limando algunos detallecitos en lo que es la construcción, la confección de la herramienta, que han dado resultado. A mí eso de que no me cerraba cero en otras unidades me ha pasado, pero simplemente le rebajé un poquito los grip y ya cerraba. El problema era que se tocaban el uno con el otro y obviamente no se cerraba cero. Está bien, nadie que compre una herramienta nueva tiene que tomarse ese trabajo. Lo mismo de que hacen la prueba de tracción y no sé qué y se despegan los mangos. Ah, con un poquito de Poxirran lo solucionamos. Sí, ya sé. Pero lo ideal sería que no se despegue, porque si tenemos que estar arreglando una herramienta nueva, la verdad no conviene. Pero bueno, la multiuso Ronix, aparte de parecer mala calidad, le vino fallada. Bueno, Patricio Garay se lo puede catalogar como un tipo sincero, por dos razones muy definidas, para mi punto de vista muy claras. Eh, Patricio Garay, lo mismo que dice acá, no tiene ningún problema en ir y decírselo allá. Eh, entonces, bueno, se toma como su opinión válida. Pero también es un tipo sincero porque tiene cara y es boludo. Así que, con onda. Desde el Parnaso del aprecio. Pero bueno, sí, tiene razón en eso. Le vino fallada, dijo. Para mí, total, está a otro nivel, pero lejos. Sí, tal cual, es lo que estaba diciendo. La de calidad industrial es la que compro yo. Sí, sí, sí. Tanto Inco, tanto. Bueno, ha habido casos que ha fallado la Inco industrial. Y esos casos no se pueden negar. A mí me encanta Inco, me encanta. No me está gustando tanto ya el exceso de este tipo de cosas. Ya no. O sea, la verdad. Yo las dejaría un poquito más estándar, quizás como viejo de la antigua escuela, ¿no? Pero al principio sí me gustaba un poquito esa agresividad que le habían impuesto, pero las primeras que venían, que bueno, ahora acá no las tengo, no tengo el primer modelo agresivo, llamémosle, pero ha sido una herramienta muy noble. Ya después cuando empezaron a evolucionar, yo creo que hice algún video con la evolución, al menos con los modelos que yo tengo, la evolución que han ido haciendo, que si bien son pequeños cambios, por ejemplo en algunos el Inco aparece acá, en otros acá, después predomina más el amarillo, predomina más el negro, después ya aparece una tercera línea yo tenía la duda de si era marrón, ya estaríamos hablando tricolor, eh, pero también tenía la idea de que por ahí a trasluz, al haber eh, tanta porción, tanta proporción de amarillo, y quizás el componente negro, el componente goma negro, sea algo fino, deje traslucir y se haga el efecto, se produzca el efecto que se ve marrón. Pero no, el amigo Miguel, mediante pruebas, llegó a la conclusión que sí, son tres componentes. Eh,
Bueno, redondeando, porque me voy por las ramas de una manera. Si no tengo alguno que me diga, volvé a la ruta porque te fuiste. Eh, el segmento industrial de Entop, Inco o Total, en líneas generales, sacando las excepciones, es confiable. Yo tengo el juego de pinzas que me autorregalé para Navidad. Ayer mostré el juego de tubos que me regalé para mi cumpleaños. Saltó uno, Agustín, no me acuerdo cuánto, diciendo, ¿ese video es repetido? ¿Ese video es repetido? No, payaso. Yo generalmente hago una devolución a medida que los voy utilizando y les voy diciendo. No es que lo muestro, corto 4 cables y digo, no, ya está. Yo les voy dando devoluciones parciales hasta llegar a una devolución final. Si yo esa caja la sigo mostrando hasta que se rompa, o sea, en algún momento se van a romper. No son unidades Baco de la década del 70. Son juegos de tubo genérico que, como dije en el video, es para el que empieza. Yo creo que lo pagué algo de 55 pesos cada caja. Después me debo haber gastado otros 30 en el mango de fuerza largo, el mango de fuerza corto y el mango en L. Más 2 sacabujías, una cosa así. Ahí quedó conformado un lindo juego para el mecánico que está empezando. Está bien. Mecánica actual se van a necesitar tubos con punta, como bien comentó el amigo Miguel en el video, en algún lugar, en algún lugarcito dejó un comentario que decía, faltarían de tubos con punta, vamos a decir, Allen, Torx, Rive, bueno. Está bien, sí, también faltarían tubos Torx hembra, que son bastante utilizados, pero estamos hablando de lo que se puede llegar a necesitar en líneas generales. Cualquier mecánico arranca a laburar con tubos de 8 a 32. Pero sigo sin redondear el tema Inco. Son buenas, las calidades industriales son buenas. Hay excepciones, que no hay que dejar de oír esas excepciones. Por ejemplo, a Gregorio le explotó un alicate de la línea industrial y bueno, se lo han reconocido, no muy prolijamente, pero bueno, eso ya es un problema del comercio. Después, bueno, Jadever, parece que el amigo Ubaldo no quedó conforme con lo que son los filos del alicate. Yo compartía esa idea o esa sentencia en la primer toma de contacto. La segunda toma de contacto o la segunda devolución que les hice, ya se habían asentado los filos y cortaban muy bien. Son herramientas que cortan muy bien. De hecho, la muestro cada vez esta, porque cuando a mí algo me da resultado y lo veo bueno y económico y cumple con las 3B y todo eso, nada, esta pinza no es de alta palanca, nada. Tengo la de alta palanca, pero la tengo en el bolso de herramientas para sentirse un semicheto. Esta pinza la ha sacado del estadio verdaderamente. Yo creo que la pagué entre 8 y 9 pesos, una cosa así. Y es el día de hoy que sigue funcionando a la perfección. Y quizás alguna persona que está empezando se compra una muy buena herramienta por poca plata. Está bien, no van a ser los estándares que aspira el amigo Ubaldo. Ubaldo es un personaje muy querido del canal y de tantos otros, que tiene muchos años de experiencia en lo que es laboratorio y trabaja con instrumentos medicinales, bueno, no sé cómo es muy bien la onda, pero le implica cierto grado
perfeccionalismo, no sé si es la palabra, pero el tipo es muy perfeccionista. Y prolijidad, o sea que él no quiere que falle para nada. Y no es una herramienta para él, eso es más que obvio, pero bueno. Fede, querido, buen día. Estaba el otro Fede, justo estaba respondiendo a Facundo que estábamos hablando de las Total, las 5. Jorge, yo vi un representante de Toyota, un Toro tamaño real hecho con pedazo de motor. Sí, 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 sí. Hacen cada escultura con hierro. A mí en una época se me daba por eso. Incluso he hecho con engranajes de distribución para poner las botellas de vino de 3/4 acostadas y qué sé yo, los que son engranajes huecos. A ver si tengo alguno para mostrar. Engranajes de este tipo, bueno, para descansar las botellas de vino y qué sé yo, me he cansado de hacer. He fabricado una lámpara con una espiral de Torino, cromado, toda la bola. Pero después se me fueron un poco las ganas de hacer ese tipo de cosas. Como todo, hasta que vuelven, ¿no? En una época se me había dado por hacer parrillas. Me acuerdo que un amigo preguntaba en algún vivo una noche, ya estábamos hablando de cualquier cosa, y me dice, ¿cuál es la altura ideal para una parrilla para vos? Para mí están 25 centímetros, le digo. Dice, mierda, ¿te gusta cocinar lento? Yo trato de que no se me arrebate la carne y me he dado cuenta que si lo dejo a la altura de 20, que sería más o menos un ladrillo, o sea, todo esto no son ideas mías ni midiendo otra, porque sería fácil. Yo llegué a ese razonamiento en base a lo que se usa en obra como patita de la parrilla. Generalmente son 4 ladrillos o 6 ladrillos, depende las dimensiones de la parrilla. Y me gustaba hacer todo ese tipo de artesanía, veladores he hecho con pistones, eh, hacía ese tipo de cosas, me gustaba. Después, bueno, evidentemente uno va cambiando y nada, deja de hacer algunas cosas. Patricio nos dice, yo tengo una pinza total de 8, no profesional, y vino muy bien terminada. Coincido. Ronix las trajo el distribuidor de la marca Celta. Craso error. Tengo mis reservas en ese tema porque no estoy seguro que sea así, pero las tengo compradas, las tienen que retirar, así que como ya otro canal ha mostrado, en su momento lo citaré, donde las vi. Yo tengo la costumbre de cuando conozco una herramienta a través de otro canal, lo digo. No solo, porque claro, se acostumbraron a solo mencionar cuando se las regalan. No, porque esta llegada, le agradecemos a los amigos de Bluetooth, las herramientas. Y yo generalmente conozco estas marcas, que por ahí estoy un poco ajeno, porque mi Mercado Libre, si ustedes lo abren, lo que van a encontrar son publicaciones de repuestos, netamente repuestos, y o materiales de lo que es construcción. Pero bueno, por la mecánica que yo desarrollo en el taller, tengo que estar permanentemente buscando y comprando repuestos, no herramientas. No herramientas, ¿por qué? Porque pasa lo que le pasó a este muchacho que compró una francesa Schweden, le juraron que era la Schweden, le mandaron la foto de la Schweden, y cuando abrió era un abaco de las tantas que hay dando vueltas.
¿Qué te calienta? ¿Qué te preocupa ahí? Me estás estafando. Me estás dando algo que no era lo que yo quería. Y yo, está bien, se puede devolver. Vos la devolvés y listo. Pero perdiste tiempo, perdiste. La guita te la devuelven no sé a cuánto tiempo. Y además de haber perdido tiempo y de tener que ir a devolverla, vos estabas esperando una unidad que tenías ganas de tener. Mercado Libre es lo más parecido al mudo. La verdad que muchos me dicen algún día, contate historia, contate anécdotas del mudo, porque te tenía de hijo de una manera, y sí, me tenía de hijo de una manera terrible. Pero también tengo que reconocer que, eh, por ejemplo, dos casos les voy a decir, les voy a comentar como para no robarles mucho tiempo. Yo compré una pinza de punta, marca Shiba, que en ningún lado dice que es marca Shiba, al contrario, era una pinza de punta, que la mostré el otro día. Una pinza de punta con ciertas similitudes a la marca Shiba, pero cromada. La marca Shiba venía con Shiba en el centro, donde va el perno, del perno pivote, Shiba, esta no la traía. Y se caracterizaban por ser negras, no pavonadas. Todos saben lo que es el pavonado. Se los voy a contar, vamos a grabarlo esto, porque ahora van a empezar todos con qué es el pavonado. Los amigos, Gregorio, Miguel, tantos amigos que hay acá, ya sé que saben lo que es el pavonado. Pero quiero que quede un registro, porque después no tardan en empezar otros a decir, esta herramienta está pavonada. ¿Ustedes saben de qué se trata el pavonado? Bueno, el pavonado se trata de calentar la herramienta a aproximadamente unos 200 grados y sumergirla en aceite y sacarla. Dejar que se enfríe y repetir esta operación. O sea, volverla a calentar a 200 grados y volverla a sacar y dejarla que se enfríe. Sumándole algunas cuestiones más, así se logra el pavonado. Puede dar fe Patricio Garay, que bueno, además de apretar vías del tren, tiene algún conocimiento, dado que el amigo Gregorio podría comentar muchísimo, pero lo encontramos en una situación desfavorable en la ruta. Yo estaría haciendo un re video, Gregorio, no sé si me estás escuchando, graba todo, graba todo. Esos momentos hay que grabarlos. Es más, tengo pensado en algún momento irme a la costa con la moto y grabar desde que salgo hasta que llego. Pero bueno, nada, quería que quede precedente de lo que es el pavonado. Después se pueden dar un montón de detalles más. Pero básicamente son cosas que no comenta nadie. Dicen, esta herramienta es pavonada. Pero bueno, volviendo al tema del mudo. La Shiva venía pintada de negro. Y nada, yo la compré, pero no era Shiba. O sea, o no había manera de demostrarlo. A juzgar por la calidad y por el uso que tuvo la herramienta a lo largo de 30 años, porque ya hace varios que está sin cumplir funciones, pero cuando yo la utilizaba, verdaderamente cumplía. Entonces, deja el margen de duda de que si era o no era. Y la otra gran desilusión que tuve fue con una Baco, modelo 71, que yo quería la Baco 71 pavonada, pero que venía con toda la descripción, la de la apertura, que decía Industria Argentina, la completita. Bueno, yo le daba plata, él anotaba, pero no es que me llevaba la herramienta y después se la seguía pagando. O sea, yo le daba plata, él anotaba, me daba un papelito y cuando terminaba de pagársela, me la entregaba.
yo ya tenía la confianza de él, pero a mí me gustaba dormir tranquilo. Si alguna semana no podía darle plata, esa semana no pasaba nada. Simplemente se dilataba más mi contacto con la herramienta. Bueno, él lo que hacía, la descolgaba, dado que tiene todavía tiene francesas así de grandes. El hijo, Darío, de 18 pulgadas seguro, 24 también. Él la descolgaba, le ponía un papelito Tano y la ponía en el mostrador, en un cajón que tenía debajo del mostrador. Bueno, seguramente me debo haber demorado alguna semanita, qué sé yo. Para mí la vendió. Llegó el momento que la pude cancelar toda y le digo, vengo a buscar mi francesa. Y yo, bueno, era chico pero no boludo y me di cuenta que se había comenzado a poner nervioso el amigo. Y dice, no, la debe haber vendido Darío. Darío es el hijo que hasta el día de hoy está en la ferretería. La debe haber vendido Darío en un momento que no me di cuenta, qué sé yo, que esto, que el otro. Pero te ofrezco esta. ¿Qué me ofrece? Una Baco 0671 cromada. Cromada. Que yo creo que si la queremos conseguir hoy, esa herramienta no se consigue. No hay. Entonces, en aquel momento fue una decepción absoluta, una decepción. Me volví con sabor agridulce, dado que tenía una francesa Baco, nueva, o nueva me refiero en cuanto a modelo, pero no era la que yo quería. Hoy en día tengo 671 de los distintos modelos y una sola cromada, 0671, que es esa, la que me vendió el mudo. Santiago, bienvenido Santiago. Igual se nota que no le gustó el tema de la forma muy sutil de decirlo. Facundo, si te referís a las devoluciones sobre las herramientas Ronix, es obvio que no le gustó. Lo que pasa que nunca vas a encontrar que te diga, esta herramienta es una mierda. No la compren porque nunca vas a encontrar, porque nunca digas, esta agua no es de beber. No sé si me explico. Guiño, guiño. Siempre tuve un problema que no puedo guiñar. Puedo guiñar este, pero este no. Tano, en el nicho de gas, ¿hay que usar glicerina y litargirio? ¡No! Yo lo que he arreglado he usado pasta gris y teflón. Mirá, te voy a contar. En el único lugar que podés poner glicerina y litargirio es en el primer codo que va para adentro. O sea, ¿a qué me refiero para adentro? A lo que es la cañería interna. Vos venís, obviamente vas a tener un niple que entra. Ese codo es el último que puede ir con glicerina y litargirio. El último. Todo lo que va después, en el caso que amerite bisagras, se arma con pasta gris y teflón, o con teflón solamente, pero de alta densidad, con grasa, incluso se armaba con grasa, no empiecen a romper las pelotas, se armaba con grasa, pero siempre tienen que ser materiales sellantes no fraguantes. ¿Por qué? Porque si llega la cuadrilla y se tiene que poner a hacer fuerza adentro del nicho para desarmarte una bisagra, ya tenés cepo, olvídate. Por nicho fuera de norma, aunque esté todo bien, pero no. El último codo de la instalación interna que muere dentro del nicho, ese es el último que podés sellar con glicerina y litargirio. Si en ese codo ya te amerita poner el pilar, lo pones con teflón. Si te amerita poner bisagra, que son codo macho hembra, codo macho hembra, codo macho hembra. O sea, 3 codos macho hembra,
para poder abrir y cerrar y redireccionar para las distintas medidas de medidores. Todo tiene que ser, resumiéndote, y no me quiero ir mucho por las ramas en esto, porque vos necesitas una respuesta concreta. Todo lo que sea después del último codo de la instalación interna, que está obviamente dentro del nicho, se arma con materiales sellantes no fraguantes. Tené especial cuidado en lo que es de la llave general para arriba hasta el regulador. Y muchos van a decir, solamente son dos roscas, está vendiendo humo, el cañito de cobre. No, no te equivoques. No te equivoques, Panchejo, no te equivoques. Está lo que se llama T futura, o si hay que alimentar más de un medidor. Si hay que alimentar más de un medidor, se arma todo rígido desde la llave de paso. Ahí vos lo que tenés que hacer es armar todo hasta el regulador con materiales sellantes, materiales selladores no fraguantes, hasta el regulador. Del regulador en adelante, o sea, porque vos vas a tener que ir alimentando lo que se llama prolongación domiciliaria. O sea, vas a tener que ir alimentando medidor a medidor. Eso sí lo podés armar con material, con sellador, glicerina y litargirio. Si estamos hablando de viviendas unifamiliar, que cité ese ejemplo, y quizás lo saqué un poco de la línea en lo que venían pensando, si vos tenés que armar un nicho para viviendas unifamiliar, todo lo que está inmediatamente después del último codo, armalo con materiales sellantes no fraguantes. Eso ya te lo dije, hasta el cansancio, pero te anexo que tengas especial cuidado entre lo que es la salida de la llave de paso general hasta el regulador. ¿Por qué? Porque ahí hay presión y la más mínima pérdida, por más chiquita que sea, se siente. Se siente y eso le da la posibilidad al cliente a que llame a Naturgy venga, por ahí los encuentren con ganas de trabajar, corran el medidor, hagan prueba de hermeticidad y van a saltar todos los problemas juntos. Pero en esencia armaste muy bien. Jorge, las chinas de la época del 90 eran buenas. Lo que pasa es que hay chinas berretas y buenas. Importan. Bueno, sí, tal cual. Es como dice Jorge. Yo tengo llaves que he comprado en Morón, lo he contado hasta el cansancio. Antes, ahora es distinto, está más civilizado. Pero antes se había generado como una especie de peatonal en la calle Sarmiento, al lado de la vía, del ferrocarril Sarmiento, del lado norte. Eran cuadras y cuadras de caballetes, caballetes con tablas, vendiendo herramientas, kilos, docenas, centenas. Si vos te cocinabas al primer hervor por calentón y te comprabas en el primer puesto y ya te quedabas sin guita, volvete a tu casa, no sigas caminando. Porque cuando llegabas al medio se ponía interesante. Empezaban a aparecer chinas de buena calidad, chinas sin juego, herramientas chinas, francesas chinas, que hoy voy a hacer un videito mostrándolas nuevamente, que yo puedo asegurarles que son chinas que enamoran. Las ven, las comparan con lo que podría ser una china hoy y dicen, esto es una herramienta china de verdad. También tengo chinas que son impresentables. O sea, todo está en lo que le encargue quién va a poner nombre, llamémosle Labor, llamémosle, que yo descubrí que Labor no era marca, que era una distribuidora de la mano de Gregorio, porque yo cuando la vi, las herramientas Labor,
dije, si no tuviese marca, diría que es una excelente genérica. Y era una excelente genérica. ¿Por qué? Porque el distribuidor, llamado Labor, decidió, bueno, comprar una buena calidad de China. Podía haber decidido comprar algo al carbono, de mala calidad, y bueno, hubiese sido otro tema. Pero hay muy buenas herramientas. Las de la línea Diamond eran bárbaras. Línea Diamond tengo pinzas francesas, Diamond Brand se llamaban, y llaves de aquella época. Muchos me dicen, vos mirás para arriba, tengo el tablero. Cuando yo hago los videos, yo lo hago en un sector del banco, que atrás se ve que está así. Lo que pasa que, bueno, lo he ido completando un poco para bueno, algunos detalles del video y tener todas las herramientas concentradas en un solo lugar, dado que es el pañol ahí del taller. Y miro permanentemente porque tengo los juegos de llaves, desde los Raselli, Inafor, Ensic, Baco, todos con unos clavos así, con todas las llaves, que algunos me faltan algunas medidas. Después tengo los Bremen, los más contemporáneos en el tiempo, que son los que por ahí hacemos toma de contacto, bueno. Pero en esencia, los juegos de cabecera del taller son vacos de esto. Si tengo que volver a trabajar con herramientas India o con herramientas Taiwán o con herramientas eh, China, pero de aquella generación, como también he trabajado en alguna época con la calidad Rein, he comprado tubos marca Rein, he comprado manijas marca Rein, pero es notable la involución de la marca Rein, dado que la primera Rein que yo tuve, salvando las distancias, se podía parecer mucho a una Craftsman, salvando las distancias. Si yo les muestro la última Rein que compré, es una muy parecida a la que compró, no creo que la haya comprado, pero que compró y mostró Gregorio en su canal, que titula Modo Sorna. Acá en el sur toman la sopa porque la doblaron como si fuese una planchuela. Bueno, quiero que sepan que la última calidad que trajo Rein es de ese estilo. Ni hablar unas que son chinardas y dice en una tinta indeleble Rein. Dan vergüenza. Tenemos al amigo Cronos. Cronos, ¿cuánto hace que pienso en vos y no te mando un saludo? Bueno, quiero que sepas que siempre estás presente en el canal, en cada una de las charlitas y nada, espero que sigas desayunando con los videos. Me dio cierta alegría, dos comentarios. Uno fue el tuyo, que hiciste en un momento que desayunabas con las charlitas. Y otro, un muchacho de Cañuelas, que trabajador, luchador, qué sé yo. Cuando se hace un asadito en la casa, se pone los videos de fondo y mientras hace el asado escucha. No hay nada más lindo que eso. No hay nada más lindo que eso. No hay nada más lindo que llegarle a esa gente. ¿Qué me vienen con 600.000 tipos? Que esto, que lo otro. Que... Lo lindo es cuando vas por la calle y te dicen, loco, yo no comento, pero te veo siempre. Y vos tenés la verdad. Esto es así, no vas a poder hacer nada contra ellos, pero vos tenés la posta. No hay nada más lindo que esto. Estás cargando nafta y te invitan a un café. Está bien, no es que entramos a la MPM, al full, al como se le llame, pero hay estaciones de servicio que hay una cafetera ahí y tomate un cafecito, no te querés sacar una foto, puedo sacar una foto, ¿para qué querés una foto conmigo? Dejate de joder, pero hay gente que le gusta.
me retiro ante las reiteradas faltas de respeto a mi persona. No se te mencionó mucho, Patricio. No, quédate, no hay ningún problema. Galponero petrolero nos dice, usted no labura nunca, solo vive del bla bla. Sí, no, solo video y bla bla. Mirá, debo laburar, porque tengo más de 3.000 videos en donde todos se me ven trabajando y la verdad que YouTube no me paga un peso ni nadie me regala nada. Así que petrolero, galponero, andá y comentale eso a tu Mesías, el señor T. Panchejo Videos. Hay gente afuera hablando de otra cosa. Tu vida con estilo nos dice, ¿qué clase de tijeras son? No he mostrado hasta ahora ninguna tijera, solo pinzas y mínimamente. Este es un alicate, que quizás te refieras a esto. Patricio Garay nos dice que Ubaldo es un doble agente, está equivocado. Ubaldo es un tipo querido en todos lados, que tiene sus diferencias con todos, pero siempre dentro del marco del respeto, el cariño. Conmigo ha discutido, me ha criticado, me he enojado, hemos dejado el tema ahí, pero no, Ubaldo es un tipo de verdad, no vayas por ahí, Patricio, porque a Florencia quizás no le guste y te vaya a la... Yo vi unas francesas de origen ruso, bueno, Diego nos dice esto, me interesa porque yo tengo algunas francesas rusas. Yo vi unas francesas de origen ruso, no sé qué tal serán, pero pintan fuerte. Me gustó la caja que trae. Me gustaría, Diego, que me hagas llegar por Instagram o por Facebook alguna foto. Yo tengo francesas a 45, a 45 grados, que viste que yo hago mucho hincapié en que me gusta o me ha dado muy buen resultado la llave francesa corta que tenga mucha apertura. Me ha dado muy buen resultado la línea Jadever con escueta longitud y excesiva apertura. Bueno, las francesas rusas que yo tengo son larguísimas y abren menos de la mitad de lo que deberían, pero tienen una resistencia que al estilo ruso, al mejor estilo ruso. Y tengo una que la tengo de la mano de Larry, pero, o sea, él me la regaló. Yo no acepto regalos antes que salten todos, pero yo también he sido remunerativo y revivir ese tema no me gustaría porque había quedado claro, pero como sale el tema de la francesa, y no va a faltar quien diga, vos tenés una rusa porque te la regaló Larry. Sí, pero yo también he tenido otras atenciones con Larry que compensan. Creo que estamos en cero. Y si debo algo, yo lo pago, no tengo problema. Pero bueno, la he intentado utilizar. La francesa es espectacular. Es recta. O sea, uno la ve y piensa que es una francesa para zurdos. O sea, esta leve inclinación no la tiene. Es recta y recta. Después la voy a mostrar bien en detalle, dado que la tengo la unidad. Y se torna un poco incómoda, pero no por falencia de la herramienta, sino porque uno se acostumbró a esto, o a este tipo. Digo esto por citar el modelo. Pero si me preguntás mi opinión, quizás vaya contra mis principios de lo que vengo diciendo, de que para lo que verdaderamente estamos en la plomería y en el armado de sanitarios, una francesa corta con gran apertura nos es muy útil. Bueno, las rusas son larguísimas y abren poquito, pero se la bancan como pocas. Después tenemos a Fernando Azame. Querido Fernando, ¿cómo va? Gracias por estar.
Hola Tano, ¿cómo estás? Acá escuchando mientras trabajo. Bueno, un gusto que estés escuchando, Fernando. Sabés cuánto se te aprecia acá en el canal. Yo pasé a buscar unas herramientas y también me tengo que ir a hacer un par de service. Me esperaban entre las 11 y algo. No, todavía falta, así que me van a tener que soportar un rato. Eh, Arley Acevedo nos saluda. Bueno, ¿cómo andás, Arley? Espero que estés bien. Daniel nos dice, hola Tano, hace un short sobre la pinza multifunción Wattfo. No, la pinza multifunción Wattfo, voy a hacer un short, pero va a tener su video presentación, como todas las herramientas que yo muestro en su estado. Yo no me manejo con short. Lo que pasa es que hay situaciones que no ameritan 3 minutos. Ahora te mandaron los videos a 3 minutos, bueno, todo prácticamente se transforma en un short. Pero voy a hacer el video presentación y les voy a mostrar los puntos negativos en su momento. No va a influir con la Watchful, pero les voy a mostrar lo que para mi juicio son los puntos negativos de la Trigani. Después la idea es hacer un versus Trigane Watchful. Está bien, muchos van a decir, ya se sabe para qué lado vas a disparar. Mientras lo pueda justificar técnicamente lo que digo, no va a haber problemas. Ahora, si ustedes notan imparcialidad en mis palabras, me lo hacen saber. Otra que me veo muy tentado es la Ronix, que ya saben que la tengo comprada. Yo cuando empecé a verte, me convenciste de comprar la primera de las pinzas industriales total. Y al día de hoy la sigo usando. Y sigue cortando como el primer día. Sí, sí, o sea, yo siempre digo, si tenés la suerte que no haya habido una variación de calidad en lo que es el comienzo de la toma de contacto y el momento que termina la toma de contacto, porque ya sabés cómo es mi sistema, yo no es que agarro, te corto 4 cables, te lo muestro y listo, ya está. Yo te hago un seguimiento del comportamiento de la herramienta en obra, en trabajo. Voy diciendo si me va convenciendo o no, como para que más o menos la puedan tener aquellos amigos que les interesa la herramienta un poco más rápida, porque el que necesita una herramienta la necesita inmediatamente. Pero el que se puede tomar unos días para dejarme desarrollar la prueba y qué sé yo, van a tener siempre una devolución fiel. El tema es que por ahí, en esos 15 días que yo tardo, te cambian el lote y la herramienta te la mandan con 2 rayitas distintas y te bajaron la calidad y ya no es fiel a tus dichos. Pero el problema es de los estándares de calidad, no de este lado. Nos saluda el amigo Leo Páez. Qué bueno tenerte, Leo. Hace un montón de tiempo que estás. Yo también le daba plata al ferretero y le compraba taladro, morsa. Claro, eso yo lo aprendí con mi vieja. Mi vieja, cuando compramos la primer televisión en Casa Basile, una casa de electrodomésticos que debe estar todavía, no sé. No, no hace mucho que no compro electrodomésticos y si compro, compro en otro lado. Eh, Casa Basile era o es una casa de electrodomésticos que está del otro lado de Gaona y siempre daba a pagar. O sea, vos sacabas, te entregaban la televisión, la radio, la heladera, la plancha, más no había. Eh, Creo que colchones por ahí vendían también. Te lo entregaban y vos ibas pagando por mes. Mi vieja, como le gustaba dormir tranquila, me enseñó el sistema de vos vas, haces la compra, vos vas pagando a tu ritmo y cuando terminaste te lo entregan. Entonces vos sabés que cuando te lo dan es tuyo. Y la verdad que me he manejado con ese sistema y bueno, la verdad que he dormido tranquilo.
Una vez me metí en la década del 90 a comprar, antes de la década del 90, ya estábamos en el 89, a comprar un juego de herramientas, una caja, que la tengo la caja, la encontré cuando se recuperó Ponderosa, la caja vacía obviamente, tirada en una especie de altillo que hay. Yo después en algún momento lo voy a mostrar, la revolví para ahí arriba, vacía, saqué las unidades. Me había metido a pagar 2 pesos por día. 2 pesos por día. Y a veces se me complicaba juntar esos 2 pesos por día. Después tenía que pagar 2 días juntos. Dije, nunca más me meto a pagar. Bueno, ahora sí. Ahora estamos en otra postura, pero hay experiencias que hay que vivirlas de chico para no cometerlas de grande. O sea, eh, yo trato de que lo que tengo sea en efectivo y mío y listo. Yo compro una herramienta con la tarjeta de crédito. La rompí, la tengo que seguir pagando. No. Gregorio, espero que andes bien, espero que se esté componiendo el micro. Hacete un video desde allá. Eso es material para tener, aunque sea con vos, para vos. Yo tengo un jueguito de Vasco que lo guardo como un tesoro. Sí, sí, sí. Yo también tengo herramientas Baco que las atesoro. Y también tengo herramientas Irega que las atesoro. Pero también tengo un jueguito que lo utilizo y le doy masa. ¿Por qué? Porque termina siendo un objeto de admiración, un objeto de colección y no lo disfrutás. Yo trato de utilizar. Cuando una unidad me gusta y me da resultado, trato de comprarme otras para guardar. Por ejemplo, tengo, para citar alguna de ahora, una Inco o dos, de las de 8 usos, se podría decir la multifunción, nuevas, guardadas. Se me cruzó que por ahí no se fabrique más, no se consiga más, dado que la han hecho verdaderamente buena a la herramienta. Y bueno, quizás la tengan que discontinuar. Todo tiene que tener una obsolescencia programada, porque si no, no hay rotación de producto. Gastón Marino, Gastón Marino. Bueno, acá quiero que sepan que tenemos a un muy buen compositor de música eh, freestyle y todo eso, compañero de gimnasio de aquella época cuando estábamos en forma y nos gustaba el pugilismo y demás, está entre nosotros, así que le mando un saludo. ¿Con qué método soldás llaves partidas al medio? Ah, bueno, no es el Gastón Marino que estoy citando, tiene el mismo nombre. Depende, me está preguntando con qué intensidad sueldo llaves partidas. Quiero que sepas que cuando una llave se parte en el área de la boca, no la reparo, la corto y la dejo de una sola medida. Ahora, si tuviese que cortar, como he tenido que cortar alguna vez, alguna llave por longitud, que fueron 2 o 3 contadas y ya estaban rotas, depende de la marca de la llave, del acero con el que esté confeccionado, te va a dar la idea de con qué intensidad y con qué aporte tenés que soldar y cómo la tenés que dejar de enfriar. O sea, es largo el tema. Fernando Asame, querido Fernando Asame, ¿cómo estás, Tano? Acá escuchando la charlita mientras trabajo. Ya lo leí ese, me parece. Capaz que no lo había visto y me lo escribió de nuevo el amigo Fernando, que siempre es más que bienvenido y querido acá en el canal. Eugenio es otro prócer
que ya tiene que tener la medalla de sobrevivir a la época de cuando éramos 40. Eugenio estuvo siempre. Tipo recto. He tenido conversaciones con él por Instagram, la verdad un tipo que dice lo que piensa acá, dice lo que piensa donde sea, no hay ningún problema. Dalton, otro grande de los de siempre, de la primera hora. Lamento que Florencia decida quién pueda y quién participe de este diminuto espacio. Florencia no decide, Florencia manda a YouTube los comentarios desafortunados, las agresiones, porque como me denuncian a mí, yo también tengo la libertad de denunciar un comentario agraviante, un comentario que roza la discriminación, un comentario que incita al odio. O sea, el que nada debe, nada teme, Patricio. ¿Quién dijo que vos no ibas a estar? Yo tengo denuncias, siempre. Me explicaron que hay algo que se llama strike. Por más que analizan las charlas, no amerita tener un strike. No tengo strike. Pero sé que hay gente haciendo fuerza para cerrarme el canal. Ya lo he dicho en otro momento y lo voy a grabar para que quede el cortito. Sé que están haciendo fuerza para cerrarme el canal, están denunciando y esto y lo otro. No hay problema, abriré otro. ¿Qué va a hacer? Yo lo que puedo decir es que denuncian, pero nunca encuentran un problema. Sí, por ahí me demoran en subir el contenido, porque después de una denuncia, el próximo video que uno sube va a una, no se llama inspección, una revisión, creo, un poquito más exhaustiva. Pero bueno, qué sé yo, evidentemente uno molesta, hace ruido, qué sé yo. Nadie dijo que vos no vayas a participar. Sos una persona que, como dije, sos un tipo sincero. Lo que te rescato, sabiendo que a mí me llega y yo lo leo, no tenés ningún problema en besarle la peladita a Larry y también besarle, llamémosle la frente, a Panchejo. Y eso te lo valoro, te lo valoro. Y que estés acá desde el Parnaso del respeto, me gusta. Made in URSS. Tengo tubos URSS, no sabés. Las tomas de contacto y pruebas dejan de ser imparciales cuando ya las realizaron canales amigos del mismo segmento. Bueno, eso decíselo a ellos. Yo las pago. Yo las pago las herramientas. Si a mí Celta me gusta, cumple la función. Yo sé que vos te referís a este tema, a que Gregorio prueba Celta y yo estoy probando Celta y estoy arribando a los mismos resultados. Y esto lo voy a grabar también en cortito. Sé que te referís a la marca Celta que Gregorio está probando, a lo mismo que yo, y estamos arribando a resultados parecidos. Ahí decís que las pruebas son imparciales. Bueno, yo te comento que Gregorio con Watford y Jadever ha sido bastante crítico. Ha habido una o dos unidades que le han gustado. Y yo, la verdad, me he enamorado de Watford y Jadever. O sea que tu comentario quedaría sin demasiado sustento, dado que Gregorio prácticamente, no digo que se arrepintió de haberla comprado, pero lo toma como algo que quería mostrar y listo. Yo lo tomo como verdadera herramienta de laburo. O sea, fíjate. Después, entonces, cuando el maestro X, Larry
y Panchejo pusieron a Rucci en campeón, se podría considerar lo mismo. A mí se me partieron en la mano las herramientas. Y pasé a ser el loquito, el esquizofrénico, el mala leche, mala leche. Yo una vez estaba laburando en el taller, me gusta escuchar videos en YouTube y me gusta escuchar videos en YouTube y en un momento aparece mi video, dado que bueno, lo dejé a ver qué tenía para decir, a ver cómo se escuchaba de afuera y me encuentro dando explicaciones y pensaba yo, ¿no? Qué boludo. Me encuentro dando explicaciones cuando gatillo una herramienta que me podía haber comprado dos de la que a mí me gusta, se me explota, soy el primero en decir que es un caso aislado y soy considerado mala leche. Y además me dicen que el caso mío es extraño, me mandan la foto de mi llave, que no debería haber mandado nunca, la mandé por boludo, me mandan la foto de mi llave en el Durol, mostrando una prueba de dureza, una prueba en el durómetro, una prueba de dureza, y, o sea, y me como el comentario de ingenieros de la empresa diciendo, si la vas a mostrar rota, mostrala mientras la usás. A lo que mi respuesta fue, a los otros, para que digan que es una herramienta premium, ni siquiera le exigís que la saquen de la caja. ¿Con qué vara estás midiendo? No, para mí te estás equivocando, Patricio. Y te vuelvo a poner el ejemplo de Gregorio. Sé que estás haciendo ese comentario, que va a quedar capturado seguramente. Pero no porque va a pasar en la tempestad por lo que dijiste. Simplemente para ponerte en evidencia que sé que estás diciendo esto porque los dos estamos probando Celta, que yo la conocí de la mano de él. Pero Gregorio ha mostrado Watford y Jadever y yo me enamoré de las herramientas y él prácticamente se arrepiente de... No se arrepiente, es algo que pasa sin pena ni gloria por su canal, le da cierta satisfacción, pero no te pone más de un 5 en la herramienta. Yo le doy 10. La uso a la par de la 142, por ejemplo, la llave de caño. Entonces, sí, sí, coincido con el comentario de Gregorio, que lo dejé pasar, y me alegra que hayas estado en el momento que dije lo que dije, igual iba a quedar el recorte. Juanqui, bienvenido Juanqui, espero que andes bien amigo, es un gusto tenerte acá y en mis redes. Dale, Tano, te busco en Instagram y te paso también. Tienen unas llaves de caños rusos. Mandame esas fotos que me gustan. Mandame esas fotos que me gustan, Diego. Te agradecería. Cami Procer, claro. Y sí, bueno, pensé, no, como. Bueno, vieron que yo les dije que Gastón Marino es un compositor de freestyle de acá de la zona de Palomar, Aedo. Eh, bueno, la confusión mía vino porque nunca lo asocié a Cami Procer, que es Gastón Marino, soldando una llave. La verdad no me lo hubiese imaginado nunca. Entonces pensé que se trataba de otra persona, pero hemos estado entrenando en el mismo gimnasio, hemos, bueno, historias que puede confirmar el querido Gastón Marino en el deporte, el pugilismo. Las cosas hechas en URSS eran eternas. Mediocres no tienen punto medio. Es verdad, es verdad. Guille, Guille o bueno, el querido Zapito. ¿Cómo va, amigo? Espero que estés bien. Siempre miro y comento poco. Muy bien, Gregorio, querido.
Ha hecho, ¿vale? Quiero que sepan que Gastón Marino o Cami Prócer, Gastón Marino o Cami Prócer, como es su nombre artístico, es un muy buen compositor de música, en este caso freestyle, de la zona de Palomar, que tiene un canal con Juan Dresen, no sé, eso mucho no sé, pero yo que él tendría mi propio canal, pero bueno, cada uno sabe cómo son las cosas, el pibe con quien está es también un muy buen músico y una muy buena persona, pero ha llegado a grabar temas interesantes, temas importantes y conocidos, y es una persona muy conocida y muy respetada en lo suyo. Hemos compartido asados en lo de, bueno, mi hermano Ariel, que yo cuento, mi hermano amigo, Ariel, que yo cuento siempre, colecciona muñecos de Dragon Ball. Bueno, es el dueño del gimnasio donde entrenábamos y nos reventábamos a trompadas. Estaba mirando un poquito las notificaciones, dado que, bueno, comprenderán que tengo wifi acá en el taller. Ya que está, lo grabamos este recorte, por si lo estás viendo, rata. Tengo wifi acá en el taller, que sigo pagando, ¿no? Como fue desde el primer día. Eh, nada. Por eso, me olvidé que iba a decir, pero sigo conectado acá desde el taller con el wifi, que alguna vez puse para tener, porque acá iba a haber cámaras, alarmas y demás. Y además estaba por llegar la época del mundial y había que ver el mundial. Bueno, gasté una fortuna en internet, de la que nunca quien laburaba, trabajaba, gozaba de las instalaciones, jamás pagó un peso. Pero bueno, nada, no sé por qué me vino eso a los recuerdos, pero a lo que iba. Tengo que estar conectado porque, bueno, para estar en vivo tengo que estar conectado, pero lo tengo silenciado, porque si no ya hubiese sonado un montón de veces y ustedes saben que me molesta. Y agradezco que no me esté llamando a nadie porque si no se sale el vivo. Así que bueno, gente, espero que estén bien. Vamos a ver. Bueno, seguimos, sí, seguimos. Va como piña. Tuvimos un pequeño, tuvimos una pequeña Eros Gómez. Mirá qué cheto que te lo dejé ahí. Vamos a lo común. Ahí está. Tuvimos una pequeña caída de acá, porque lo tengo cargando el teléfono. Lo tengo cargando. eh, ¿Qué va a hacer, Eros? Cosas que pasan. En canales chetos no te pasa esto. ¿Qué va a hacer? Esto es así. Yo tengo la iluminación solar, mirá, si giro así, ahí tengo la iluminación, allá está el módem, y se está teniendo el teléfono en un agujerito. Si pudiera dar vuelta a la cámara se los muestro, pero tengo miedo de hacer macana. Eh, Está enchufado, cargándose el celular, porque ahora me tengo que ir a trabajar y de paso voy a ver si grabo eso que me interesa de la desinstalación, del termotanque y demás. Y bueno, nada, está todo así, improvisado. Pero bueno, no deja de sumar un poco de realismo a todo esto que estamos desarrollando. Un consejo para la uni.
Jorgito que quiere cortar el... Sí, se va a tener que subir al poste con un alicate que sé que era mío y cortarlo, cortar el cable. Bueno, cosas que pasan. Pero bueno, ya está. Me lo tomo con humor. Me lo tomo con humor. Te corta. Sí, miren, tengo un montón de cosas ahí que tiré para atrás, qué sé yo. Pero si yo sigo describiendo cosas que faltan acá, no me las van a creer. No me las van a creer. Me di cuenta el otro día que venía con la yerbera. La yerbera. No, la yerbera. Un pequeño tupper con yerba, un mate y una bombilla. Digo, tengo la pava. Bueno, cuando empiezo a mirar no encuentro la pava. Voy al lugar donde estaba la pava, no está la pava. Bueno, ahí me doy cuenta que se llevaron la pava eléctrica. Y ahora me doy cuenta que no está la estufa de 2 velas que yo había traído una vez. Pero bueno, si sigo describiendo cosas, creo que no me van a creer nadie, no me va a creer nadie, pero verdaderamente son, qué sé yo, duele hablar así de una persona con la que uno compartió tantas cosas, pero cagarla así a lo último, hermano, la verdad que podés decirme, me llevo esto, qué sé yo, lo pienso y estaba laburando abajo de la parra de la casa. Estaba laburando abajo de la parra de la casa. Está bien, yo encontré, como les dije y digo y sigo repitiendo, que yo repito, después se me pasa y ya está. Estaba laburando abajo de la parra de la casa, tirado en el piso, con frío. Y le digo, amigo, mirá, yo tengo el lugar así, así. Bueno, hablemos de precios, por ahí. Un precio imaginario. Plata de hoy, qué sé yo. 30 pesos. No, 30, un ejemplo, para no decir nada. Para no decir nada. Eh, Va, viene, se instala, empiezo a traer cosas y podemos hacer esta mejora y esto y lo otro y ponemos internet. Bueno, es el día de hoy que le sigo pagando internet. Nunca, nunca se le ocurrió pagar una boleta de la luz. Nunca se le ocurrió pagar una boleta de agua, un alumbrado, barrido y limpieza, qué sé yo. Pero bueno, la culpa es de uno. A mí me daba cierta tranquilidad, porque cuando se recuperó esto, yo tenía miedo de que las ratas que convivían con Antonio vuelvan a intentar usurparlo. Después, eso era el producto de mi calentura, pero después me di cuenta, ahora lo veo con el paso del tiempo, que tienen menos aguante que una carretilla. De hecho, yo cuando entré, yo tenía que ir a buscar la llave de todo esto, del taller y de la casa, al estudio de sus abogados. Mirá si voy a ir a meterme justo en un nido de víboras. Entré por mi oficio de cerrajero, abrí la puerta y entré, ya está, llegó el día. Hoy es el día que entro. No había más nada adentro. Se llevaron hasta los vástagos de la mezcladora de ducha. Imagínense la ignorancia, ¿no? Dejaron el cuadro embutido y se llevaron los vástagos. Pero bueno, cosas que pasan ya. Las voy a dejar de comentar porque aburren en un momento. Sí, me lo imagino con con uno de mis alicates Bremen House, porque tengo algún otro. Eh, cortando desde el poste. Y algún cliente le debe decir, che, ¿te acordás el loco ese que amigo tuyo anda diciendo? Me imagino la cara porque no la pones en un durómetro y como dijo Miguel, nada, no acusa.
Y bueno, decidí, bueno, amigo, qué sé yo, hay que hablar, viste cómo es. Me dejó la llave adentro del nicho de gas, porque no coincidíamos en los horarios, para que se den una idea. Pero bueno, qué sé yo. Hay que saber diferenciar lo que es un amigo de lo que es una persona con la que te pasó el tiempo. Y eso uno quizás lo aprende con el tiempo. Y esto ya lo voy a ir dejando, pero tuve el revés de la vida, de los dos lados, de tener que despedir a un amigo de verdad, una buena persona, una buena leche, y de tener que despedir a alguien de mi vida, porque yo no vuelvo, yo ya no confronto, y cuando yo no confronto, ya está, o sea, se acabó. ¿Qué voy a perder del boludo ese? Nada, simplemente conmigo se acabó. Cuando yo no tengo el espíritu de confrontar, está todo perdido. Mientras yo discuto, grito, puteo, gesticulo, a veces revoleo algo, está todo bien. Va a tener una solución. Pero cuando yo no digo más nada, es como que si no te conozco. Y la verdad que estoy en esa instancia. Que sea feliz, está todo más que bien, pero conmigo se acabó. Así que bueno, gente. Eh, Antes de despedirnos, le doy el agradecimiento a todos los amigos que se tomaron un rato, aunque sea para escuchar, para escuchar prácticamente siempre las mismas cosas, qué sé yo, con alguna actualización del día, algún comentario que desencadene alguna anécdota. O sea, de acá no se van a llevar nada espectacular, o sea, es simplemente como me gustó llamarlo a mí, una charlita de taller, una charlita entre amigos. Es de esas charlas que por ahí se dan en los talleres, ¿vieron los talleres mecánicos? Cuando ya es un horario de cerrar, que por ahí se van a tomar unos mates con el amigo mecánico y está terminando algunas cosas en el banco. Y dice, ya que estás al pedo, ponete la pava y ya cae otro, que nunca compartí mucho eso, pero cae otro y dice, bueno, vos ya que estás, teneme acá, dale, y afloja la morsa. Y llega un momento que ya el mecánico dice, dejo porque no me puedo concentrar en esto y en esto. Entonces ahí se genera una charla de taller, que es el clima que yo siempre quise lograr acá. Si bien por ahí aprendemos un poco ustedes de mí y otro poco yo de ustedes y así, pero nunca el espíritu es enseñarle nada a nadie. Yo considero que los amigos, los videovidentes que están en el canal son porque ya saben cómo se usa una pinza, están porque ya saben hacer un alargue, están porque saben cambiar una tapa de cilindro. Quizás no porque no sea su oficio, pero lo miran, lo razonan y la cambian. O sea, eh, después que una pinza corte más o menos, qué sé yo. Yo cuando arranqué a laburar, las pinzas no estaban orientadas a que sean una guillotina. De hecho, han mostrado pinzas de las cuales se llaman fanáticos, ¿eh? Y estoy hablando de Monviso, y no tenía un filo que era algo espectacular. Tengo pinzas Monviso compradas de cero porque no me daba para el abaco, y no era algo que... El alicate sí cortaba bien, pero porque era la herramienta de corte. Y son conceptos que se han perdido. Un alicate, esto lo vamos a hacer cortito, lo vamos a grabar. Un alicate es una herramienta de corte y se le puede exigir que corte cablecito, cobrecito, distintos tipos de materiales. Pero una pinza una pinza de punta plana, que viene con un segmento de corte adicional, no deja de ser un adicional de la herramienta, es un plus, es algo que implementaron
y se agradece, porque como digo siempre, y alguno lo repite ya, una cosa es bajar de la escalera a buscar el alicate a las 8 de la mañana y otra cosa es a las 4 de la tarde. Entonces uno tiene en el bolsillo la pinza y corta. Pero no es una condición sine qua non que el segmento de corte de la pinza sea una guillotina. Esos son estándares que se han impuesto. Se cayó de nuevo. Estamos todos. Sí. Se han impuesto en esta última época, llamémosle. Así que bueno. Yo no sé un carajo de mecánica, ni cómo se agarra una escoba. Bueno, Martín, bienvenido. Bienvenido. O sea, vos sos el que hace el mate acá en el taller. Olvídate. A lo que voy. Tutoriales no hago. Armar alargues. Todos saben armar alargues. La térmica. Que el cable de 1,5 va a térmica de 10. Que el cable... Yo te llevo acá a recorrer el barrio y vamos a ver en cuántas casas se da esa norma. Tenés, detrás del medidor tenés la caja de tapones, devenida en caja de térmica con un pedacito de rialdín así, dos tornillos de 316, si le pusieron dos, ni siquiera zincados, o sea que está todo oxidado, con una térmica de 25, en el mejor de los casos 32, que salen dos cables de 2,5 milímetros. Esto es la realidad que se vive en el barrio. Después, si querés hacer las cosas a reglamento, obviamente, pone el billetardo y se hace todo como corresponde. Pero bueno, a lo que voy es que esas cosas, los amigos que ven el canal, que siguen el canal, ya la dan por entendidas y sabidas. ¿Por qué no? Capaz que sos un ingeniero, qué sé yo, no sé. Yo te digo que esto es una charla entre amigos. Y si no querés participar, se bate uno mate, ya está. ¿Cuál es el problema? Capaz que sos un ingeniero, qué sé yo. Nos das una clase a todos y todos aprendemos algo de vos. Es así, qué sé yo. Bueno, gente, espero que se hayan entretenido un rato al menos. Me voy a ver ese termo. Jaja, dice Crono. Andás a ver en qué se quedó pensando. Y bueno, llaves salen ahí. Alicates ya los mostré en el otro vivo, pero bueno, quedaron, como dije, las herramientas. Este ya era muy bueno, muy bueno. Vamos a hacer el cortecito, a ver. Este ya era un alicate muy bueno, de alta palanca, segmento industrial de Total, que se ponía un pasito arriba del de la línea Inco, del cual soy un enamorado, pero era muy bruto para entrar en determinadas cajas domiciliarias y si por ahí se cruzaba algún cable en el medio, lo tijereaba también el Inco. Con sus medidas más escuetas, había logrado tener una muy buena performance de trabajo, sacando esos detalles que le ganaba a la línea Inco. Ahora, el nuevo modelo, tricolor, segmento industrial, o sea, esta herramienta es la evolución de esta. Bueno, está más grande que el Inco todavía. Esto sirve para trabajar cables de 6 milímetros para arriba. Yo generalmente los utilizo en 10 milímetros, que es lo que se trabaja generalmente en medidores monofásicos domiciliarios. Más bien, estoy para aprender de los grosos como ustedes. Bueno, gracias, pero permitime que me lo tome con cierta sorna. Es como cuando me dicen, alguna vez me han dicho, en una estación de servicio, vos sos mi ídolo. Sí, pero porque no me conocés. Si estuvieses conmigo, no te digo 24 horas, 8 horas nomás. Este tipo
la verdad que de 6 cilindros andan 2. Pero bueno, se va a caer el teléfono. No. Pero bueno, la idea es dejarles algo, hacernos compañía y que mal, encuentren siempre, guste, no guste, al menos la veracidad en algunas cuestiones. Eh, Quien más, quien menos, acá en YouTube tiene intereses creados. Todos tienen para ganar y perder algo. Yo no. Yo no. Yo lo que puedo perder acá es que tenga que empezar de vuelta a hacer videos y de esto y lo otro. Eh, pero después no es que voy a perder un acuerdo comercial, no es que voy a perderme de alcanzar determinada meta. Y lo haría nuevamente para seguir en contacto con amigos, con gente que uno ya tiene una afinidad, un afecto, un aprecio. Pero después, nada, simplemente haber sido un video vidente, como aprendimos a llamarle de Gregorio, aprendimos a haber sido un video vidente, haberme indignado, recontra indignado por ver mala praxis. Si fuesen médicos, ya hubiesen mandado más para el otro lado que los de este lado. Entonces, bueno, nada, dije un día, yo ya hacía esto mismo en Facebook, nada más que con fotos, porque mis teléfonos nunca fueron de los mejores, entonces quizás hacía fotos, muchas fotos, escribiendo el antes, el después, el proceso, las herramientas utilizadas y algún video cortito que ameritaba el funcionamiento. Todo ese contenido está en mi Facebook. Después dije, ¿por qué no me lo voy a animar si con anteojo adentro, anteojo de sol, sombrero y con la cinta de la persiana cortada, está cambiando una cinta de una persiana y lo está haciendo para el orto? ¿Cómo no me voy a animar yo? Encima le comento y me bloquea el pelotudo. Bueno, listo. Después, y esto lo digo en potencial, porque peco de cierta ingenuidad, pero porque no tengo esa maldad. Por ejemplo, cuando vi a Carlos Baranda borracho, me sorprendió. Está bien, el tipo de carne y hueso se puede poner, se puede agarrar una mamúa, se puede agarrar una esbornia, está todo bien. Claro, yo no lo filmaría, pero bueno. Y después el otro día, digo, este está con anteojos y así, en ese estado, porque está recontra pasado de brownies. Pero bueno, qué sé yo. Cosas que uno se da cuenta con el... o presta atención con el paso del tiempo, porque no soy ningún pelotudo. Sí, nunca fue lo mío. Nunca fue lo mío. Para bien o para mal, soy lo que ven. Sé que no sería el yerno que cualquier padre quiere para su hija. Yo, como padre de nenas, de mujeres, yo no quisiera un tipo como yo de yerno. Pero bueno, gracias a Dios las que eligen son las mujeres, ¿no? Gente, les mando un saludo. Nos vemos a la noche en una nueva charlita. Quedan todavía tres o cuatro cajas si hacemos el bolso como corresponde. Serían 5 de las cajas del taller, las herramientas del Tano, como le quieran llamar, que también tienen que sufrir un proceso de reordenamiento, dado que yo en la caja de mecánica o para mecánica o para cuando llevo en el baúl del auto, hay unidades Sinafor que ya no deberían estar saliendo del taller y yo tengo llaves nuevas para poner ahí. Entonces, sacar esas unidades antológicas que se merecen otro lugar, otra caja o otro lugar en el taller, por el riesgo de perderlas, por historia, por dónde consigo. Por ahí consigo otra de ese modelo, pero con mi energía, mis experiencias. Entonces, sacar esas unidades que uno tiene en el cariño
y poner algunas llaves nuevas de esa misma medida, compensar un poco las cajas. Dado que, bueno, hace un par de años que no vengo siendo muy prolijo en cuanto al orden de mis cajas, qué sé yo, me ha pasado de sorprenderme sin haber llevado un alicate. Y, está bien, no era un trabajo de electricidad y me tengo que cortar con una pinza de 8 pulgadas el paquete que va para Mendoza. Pero me ha pasado de en una caja de plomería no tener un alicate y sorprenderme cortando y pelando cables con una pinza universal. Y ahí sí te va a servir que corte cable. Los corta desde siempre. Lo que no tiene que hacer es cortar hebrita con un pelotudo. Bueno, hay que reordenar, hay que dejar elencos fijos y cuando uno desarma una caja, volverla a armar. Así que bueno, nada. Hechas las aclaraciones, les mando un saludo, espero que estén bien. Los invito esta noche, como dije, y disculpen. Sé que me tienen que dar tiempo que me perdone a mí mismo. Les mando un saludo, saludos al amigo Gregorio, al amigo Miguel. No lo he cruzado, si estuvo poquito, no lo he cruzado en este vivo. Después ve el video y deja sus comentarios. Háganle caso a lo que diga, el tipo sabe. Un saludo a Cami Procer, un gusto que haya estado en este vivo. Alguien que puede dar fe de todo lo que cuento, de todo lo que digo, de mi paso por el pugilismo. Sí, ahí es donde quedaste mal de la cabeza. Sí, sobame el péndulo. Así que bueno, les mando un saludo, gente. No les robo más tiempo. Chao.